Y al regreso entonces entramos en materia con nuestra invitada esta noche, a propósito de este Congreso de Puericultura y Pediatría que va a tener lugar en los próximos días. Vamos a conversar con la doctora María Alejandra Ramírez, psicólogo y terapeuta familiar. Ella, en el contexto de esta actividad, va a tratar un tema muy importante que tiene que ver con el uso de Internet, redes sociales y el manejo de la sexualidad en jóvenes y adolescentes. Así que no se aparten del dial, que al regreso estaremos conversando con ella. Seguimos acompañándolos en Noches de Salud por Kiss y tal como indica nuestro sweeper, nuestro identificador, es el momento de consultar con el especialista. Ya más o menos les hacíamos un bosquejo de lo que va a ocurrir en los próximos días, pero se los reiteramos, porque el lunes 18 de septiembre se va a celebrar un nuevo aniversario del Congreso Venezolano de Puericultura y Pediatría, y en ese contexto se van a realizar talleres para padres gratuitos, valga la pena además acotar, que van a ser dirigidos por 5 panelistas. Entre ellos hay médicos, hay psicólogos infantiles, quienes van a exponer diferentes temas que tienen que ver con el ABC de la enseñanza integral del adolescente. Una de las especialistas que va a participar allí es la doctora María Alejandra Ramírez, psicólogo y terapeuta familiar. Ella nos va a hacer un bosquejo de lo que se va a estar abordando, los distintos temas que se van a estar abordando en ese congreso, en esas actividades, esos talleres para padres, pero además el que le ocupa a ella en particular, que en tiempos como los que vivimos, tan globalizados, inmersos y llenos de tanta tecnología, se hace tan cuesta arriba la educación de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes. Buenas noches, doctora, bienvenida, ¿cómo está? Buenas noches, Vanessa, muchísimas gracias por la invitación. Por favor, no sé si nos puede resumir en primera instancia, doctora, el porqué de estos talleres, de estas actividades, cuáles van a ser los distintos tópicos que se van a abordar y, bueno, también ahondar en esa ponencia que está a su cargo y que tiene que ver con la enseñanza a jóvenes, adolescentes, sexualidad, en todo este contexto en el que vivimos rodeados de la tecnología. Sí, inicialmente en el congreso que estamos participando, que como tú bien dijiste es el día 18 de septiembre, tempranito en la mañana, en el BOD de la Castellana, vamos a estar allí diferentes panelistas donde el punto clave va a ser adolescencia. Y eso comprende, bueno, cuáles son los retos que tenemos que asumir con los adolescentes en estos tiempos, ¿no? Retos que siempre han existido, como el tema de la sexualidad, retos un poquito más nuevos, como el tema del bullying, por ejemplo, y también todo lo que tiene que ver con las tecnologías, ¿no? Entonces va a ser bien completo para mamás, papás, cuidadores de adolescentes que puedan participar para tratar para entender un poco a los adolescentes, porque se nos hace muy difícil a veces como mamás y papás entender qué es lo que está pasando con ellos, ¿no? Específicamente mi presentación y mi ponencia tiene que ver con la sexualidad y la tecnología, ¿sí? Ahorita sabemos que, en los adolescentes la sexualidad es un tema clave que de alguna manera pues está como muy presente en ellos, no solamente por los cambios hormonales, los cambios cognitivos, sino en la forma que tienen de relacionarse, que además para ellos es muy importante, con sus pares, con los amigos, con las amigas, e incluso el tema del inicio de las relaciones sexuales aparece en la adolescencia, que cada vez ha sido más una edad menor, ¿sí? Ahorita los adolescentes están iniciando a los 12 años más o menos, esto es lo que dicen las estadísticas. Entonces, bueno, como papás y mamás tenemos que estar como muy pendientes y muy informados sobre cómo es ese tema de la sexualidad. ¿Cómo lo abordamos, doctora? Porque siempre se ha dicho que los papás deberían ser los mejores amigos de sus hijos. Hay gente que se opone a eso y dice que siempre hay que tener como cierta figura de autoridad, de disciplina, y que en ese sentido no se puede ser el mejor de los amigos de tus hijos. Entonces, ¿cómo abordar ese tipo de temas con ellos? Claro, más que amigos debe ser un adulto responsable, informado y que pueda acompañar, no porque sea autoritario y poner límites, eso también funciona, pero no podemos ser amigos, los amigos no ponen límites, ¿sí? Entonces eso es algo como muy claro que tienen que tener los papás. Y el tema de la sexualidad forma parte del proceso de desarrollo
que debe ser natural, que debe ser explicado, no porque cuando lleguen a adolescencia sea un tema como central o en ellos, entonces yo voy a empezar a hablar sobre eso, sino que debe ser en todas las etapas del proceso de desarrollo, porque la sexualidad no solamente abarca el coito sexual, sino abarca las relaciones con los demás, o cómo yo me siento con mi cuerpo, cómo me relaciono yo con las niñas, cómo me relaciono con los niños, el tema de la masturbación. Entonces hay como cosas que van apareciendo a través del desarrollo evolutivo de los niños y niñas, y en la adolescencia agarra como un empuje gigante, ¿no? Por el tema, obviamente, hormonal que ocurre. Entonces debe ser entendido como un proceso continuo de apoyo a los niños y niñas que se van a convertir en adolescentes, y si no se ha hecho, pues hay que hacerlo y empezar a hablar, no porque, mire, vamos a tener la clase número 1, ¿sí? Porque entonces el chamo o la chica te va a decir, mamá, que fastidio, sino decir, bueno, momentos educables, el tema de las oportunidades con ellos es chévere, porque entonces estamos viendo una película juntos y hablamos sobre el tema de sexualidad, estamos viendo la canción que escuchan los chamos, el reggaetón, que cada vez es peor. Entonces poder educar en valores y hablar sobre los temas de la sexualidad les va a permitir a ellos no solamente postergar el inicio de la relación sexual, sino tomar decisiones informadas y decisiones que le van a permitir a ellos protegerse de los millones de riesgos que pueden haber, ¿no? Conversamos, amigos oyentes, con la doctora María Alejandra Ramírez. Ella es psicólogo, terapeuta, también familiar. Doctora, sin embargo, creo que aún en los padres todavía existen muchos tabúes en torno al tema de la sexualidad y cómo abordarlo y hablarlo con los hijos, cómo deslastrarse de eso. Bueno, hay que hacer con los papás, yo siempre en consulta con ellos, cuando me traen al adolescente, trato de que ellos hagan una revisión de los miedos que ellos tienen, cuáles son los prejuicios que tienen, cómo es el tema de género y la enseñanza que ha tenido con los niños, porque a los niños se les enseña cosas distintas que a las niñas, y además las expectativas también son diferentes con ellos. Entonces debe haber una revisión profunda de quiénes fuimos nosotros como adolescentes, cuál fue la enseñanza que nos dieron, y no porque nos las dieron significa que siga siendo válida en este momento, porque efectivamente la realidad actual es otra, y por suerte hay otros mecanismos de conversación, de empatía, de establecer límites conjuntos, de poder hacer negociaciones y flexibilizar patrones que antes no funcionaban, pues ahora no. Si antes, bueno, mi amor, nos vamos el fin de semana para la playa, todos en familia, el niño de 10, se decía, sí, mami, vamos. Ahora en la adolescencia hay que negociar, porque a lo mejor tiene una fiesta. Entonces se deben establecer como pautas y revisar las propias angustias, el propio miedo, especialmente con la sexualidad, de modo que estos niños y adolescentes puedan estar más acompañados, ¿sí? Puedan estar más acompañados por los adultos. Doctora, usted hablaba de miedos de parte de los padres y recordaba una conversación muy reciente que tenía con una amiga que ya tiene 2 niños. Uno de ellos cumplió ya los 9 años y yo le decía, no, oye, qué grande está ya, además se le nota que sus intereses son otros. Y justamente ella me decía, sí, me da terror en el momento que toque hablar de sexualidad con los niños. De hecho, yo ya le dije a mi esposo que eso no lo hablo yo, eso lo habla él. Cómo deslastrarse también de ese miedo, porque a veces no son solo tabúes, es miedo a hablar ese tipo de temas con sus hijos. Claro, porque creemos que la sexualidad implica hablar solamente del coito y métodos anticonceptivos, o VIH. O sea, entendemos que hablar de sexualidad implica eso, pero hablar de sexualidad también significa, porque la sexualidad abarca muchas cosas, entonces también implica cómo nos relacionamos con las niñas y los niños, cómo los respetamos a los compañeros, cómo nos manejamos con nuestro cuerpo, ¿sí? No solamente es hablar de cuándo va a iniciar una relación sexual o cuándo inicia la menstruación, eso tiene que ser parte del proceso de la enseñanza continuado y que no corresponde únicamente al papá porque el papá y el niño es varón, ¿sí? Sino que también las mamás podemos hablar de eso y enseñarles a ellos, pues, de alguna manera a regular, a proteger incluso su privacidad. Las mamás a veces, y los papás, pues, se vuelven locas, entonces quieren abrir la puerta y entonces el niño se encierra, y eso también forma parte de la construcción de la identidad de ellos, ¿no? La sexualidad es súper importante. Los adolescentes aprenden por ensayo y error, tienen que relacionarse con
valores, cuál es el respeto, cómo nos comportamos con los demás. ¿Sí? De alguna manera eso les va a permitir a ellos poder decidir y elegir. Doctora María Alejandra, le voy a pedir que se quede con nosotros en línea telefónica porque en este momento vamos a escuchar música y una vez que disfruten de este buen tema, pues nosotras retomamos esta conversación, ¿le parece? Perfecto, gracias. La doctora María Alejandra Ramírez, psicóloga y terapeuta familiar, esta noche con nosotros en Noches de Salud por Kids. Recta final de este espacio, como recta final también de esta conversación que mantenemos hoy con la doctora María Alejandra Ramírez, psicóloga y terapeuta familiar. Doctora, otro tema importante en estos días, redes sociales, también estos chats de comunicación. A veces por allí los jóvenes empiezan a mandarse fotos, mensajes que creen que son inocentes y de repente terminan en las manos que no son y deriva todo además en el tema del bullying, ¿no? ¿Cómo controlar estas herramientas? Porque la cosa no es negarle el acceso, ni tampoco estar allí, como decía usted, encima de los hijos, viendo todo lo que escriben, a quién, cómo y cuándo. Pero ¿cómo de alguna manera tener, digamos, cierto control o no sé si vigilancia es el término que corresponde para garantizar que nuestros hijos hagan un buen uso de este tipo de herramientas? Sí, eso es muy importante porque no solamente por los riesgos que tiene que ver con las nuevas tecnologías o el mundo virtual, sino a nivel de la sexualidad, como hablábamos antes, que los tiempos cambian. Antes uno mandaba cartas, mandaba papeles y mandaba cosas. Ahorita, pues lamentablemente, o afortunadamente, quizás, el tema de la tecnología ha generado relaciones con contenido sexual a partir de los teléfonos, de las computadoras y de las diferentes redes sociales, como tú dices, ¿no? Entonces ahí podemos hablar, bueno, de millones de cosas, el sexting, el grooming, es una de las cosas más comunes que está pasando, en especial en Venezuela. El sexting es una de las cosas más graves que está pasando, que es cuando las chicas o los chicos se toman fotos de sus partes íntimas y las mandan al compañero o la mandan al amigo, y ese amigo resulta que las pone y las cuelga en internet y ahí no se puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, o a través de Facebook, por ejemplo, o de Snapchat, donde se mandan cosas, donde hay conversaciones explícitamente sexuales y sin saber quién es el otro que está del otro lado, ¿no? ¿Quién es la persona que está del otro lado? Entonces, como tú muy bien dices, Vanessa, más que prohibir, porque eso no va a garantizar que eso no ocurra, porque cuando lo dejan en la escuela y o el compañero tiene el teléfono, pues también aparece. Sino es, bueno, informarles sobre los riesgos que tienen las redes sociales, cuáles son los criterios para enviar o no enviar fotos, cuáles son las formas más adecuadas y protegidas que pueden tener ellos para relacionarse desde el mundo virtual, ¿no? Es decir, cuando uno va caminando por la calle, usted le enseñaban que usted no podía hablar con extraños, que usted no podía aceptarle cosas a otras personas. Nos lo enseñaron porque cuando uno era pequeño, en otra edad, eso es lo que había que enseñar. Ahora esto es lo mismo, ¿sí? Enseñar en esa autopista digital cómo, los papás, cómo acompañar a los hijos con información, cuáles son las cosas adecuadas, cuáles son las inadecuadas, para que ellos puedan tomar decisiones asertivas sobre las cosas que envían o se comunican con sus compañeros, ¿no? Hablando de cosas inadecuadas y adecuadas, yo todavía no tengo hijos, doctora, pero tengo muy buenos amigos, casi hermanos, que ya los tienen, y tengo amigas también que los tienen. Y en estos días, conversando con una de ellas, me decía, oye, la mamá de fulanito sí se toma con ligereza un niño de 6 años, la hermanita de 9 años, que los niños están hablando de que tienen novio o novia. ¿Qué es eso? Esa edad, eso no existe. Esa es la manera correcta de hacer el abordaje de ese tipo de cosas. ¿Cómo explicarle eso a los niños tan pequeños como esas edades, 6 y 9 años, diciendo que tienen novio y novia respectivamente? Claro, cuando eso ocurre, más que prohibir o decir o desvalorizar lo que a lo mejor están diciendo los niños, hay que indagar, hay que preguntar amorosamente y no, ¿cómo es eso que tú estás? Regañarlos, porque eso no funciona. Y entonces, además, el niño va a tener miedo de volver a decirte una cosa como esa. Claro. Entonces, lo más importante es, sí, y preguntar, ¿y cómo es eso? ¿Que tienen novia? Sí, ¿qué hacen los novios? Porque a lo mejor no escuchan que tienen novia, y resulta que lo único que hacen es que están agarrados de la mano, ¿sí? Pero claro, los adultos pensamos cualquier cantidad de cosas que tienen que ver con nuestra madurez y nuestra adultez.
Entonces hay que indagar qué es lo que para ellos significa eso. Es común o puede pasar que a los 5 o 6 años eso ocurra, o que me gusta fulanito en el colegio, y tengo un hijo de 10, y me dice, mamá, a mí me gusta fulanita, entonces le manda cartas de amor. Ay, qué bueno, mi amor, que te guste fulana. Pero saber que hasta dónde puede llegar eso, ¿no? Y cuáles son las conductas inadecuadas. No es adecuado besos en la boca, no son adecuados tocamientos genitales, no son adecuados bajar faldas o bajar pantalones. Es decir, hay que, porque además ahí nos metemos con otro tema que es larguísimo y tiene que ver con abuso sexual. Exactamente. Y le abrimos de una vez, le hacemos la invitación, doctora, para ver si ese tema lo podemos tocar más adelante aquí en Noches de Salud por Kiss. Por lo pronto, y retomando este tema de los talleres, como van a ser gratuitos, o no sé si, aunque sea gratuito, habrá una especie de forma de registro para llevar algún control de los asistentes, porque imaginamos que habrá un tope, ¿no? Porque los espacios así lo determinan. Ojalá pudiera caber todo cuanto quiera ir, pero a lo mejor hay una capacidad máxima en ese lugar que sea destinado para hacer este tipo de talleres. Sí, exactamente, Vanessa, los cupos son limitados. El taller inicia de 8:30, es de 8:30 a 2:30 el horario en el BO de la Castellana, en la planta baja. Vamos a estar allí y tratar de llegar temprano, tipo 8, un cuarto para las 8, de modo que se puedan inscribir, porque al ser limitados, pues no vamos a poder aceptar a todas las personas. Ojalá pudiéramos y replicáramos el taller millones de veces, pero bueno, en esta oportunidad son cupos limitados, de modo que hay que llegar temprano. Se registran, no en el congreso, sino en la actividad para padres, que es gratuita, y nada, una vez que llegan, pues allí estaremos y vamos a estar los paneles, y van a haber un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, allá los esperamos a todos. Esto está auspiciado por Arcos Dorados de Venezuela, que siempre de la mano del Congreso ha venido trabajando con estas charlas tan importantes para padres. Lunes 18 de septiembre, ¿no, doctora? Exactamente, lunes 18 de septiembre, allá los esperamos tempranito en el BOD. Si quiere compartirnos algunas coordenadas de gente que quiera entrar en contacto con usted, doctora. Sí, me pueden seguir a través de Instagram o Twitter, @nRamírez Bello, Ramírez con Z, Bello con B alta y doble M. Y por allí pueden canalizar preguntas o seguirme, como quieran. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, doctora. Muchísimas gracias a ti, Vanessa. Un placer haber podido conversar con usted. Era la doctora María Alejandra Ramírez, psicólogo, terapeuta familiar. Ya saben, ahí nos dejó entonces las directrices, las coordenadas de este evento que va a tener lugar el 18 de septiembre, actividad gratuita, taller para padres. Así que si están interesados, ya saben, en el BOD el lunes 18 de septiembre. Nosotros nos vamos despidiendo por esta noche también.